La tierra se estremece bajo nuestros pies y un silencio estrepitoso precede a la tormenta que, desde hace meses, parecía inevitable. El Gordo ha caído, y con él un terremoto judicial que amenaza con demoler los cimientos de un relato construido con maestría, pero sobre arenas movedizas. La guerra entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, no solo se recrudece, entra en una fase definitiva, una batalla legal que promete ser más devastadora que cualquier capítulo televisivo y que podría reescribir la historia que creíamos conocer. Lo que estás a punto de escuchar es apenas el preludio de un vendaval que arrasará con verdades a medias y revelará un infierno silenciado. El velo de la conveniencia mediática se desgarra, dejando al descubierto una realidad que muchos se esforzaron por ocultar. Por fin, la justicia ha hablado con una voz clara y contundente, emitiendo un veredicto que resuena como un trueno en los pasillos de la televisión. Los productores de la infame docu-farsa, ese circo mediático que mantuvo en vilo a una nación, han sido condenados sin paliativos, un mazazo demoledor que obliga a eliminar de todas y cada una de las plataformas digitales y audiovisuales de Mediaset España ese falsario docudrama que durante meses se erigió como la única verdad inquebrantable, una verdad que ahora se revela como una ficción orquestada. Este veredicto no es solo una multa simbólica, es la demolición de un imperio de apariencias, la primera grieta profunda en un muro de engaños que ahora amenaza con venirse abajo por completo, arrastrando consigo a quienes lo edificaron. La historia oficial, la versión pulida y convenientemente editada para el consumo público, comienza a desmoronarse bajo el peso innegable de la implacable verdad judicial. Y en medio de esta vorágine desatada, la figura de Rocío Flores emerge de las sombras, no ya como un personaje secundario en la vida de otros, sino como una protagonista cuyo dolor, hasta ahora ahogado y disimulado, resuena con la promesa de una revelación cataclísmica. Se rumorea con una fuerza inusitada y una alarma creciente que Rocío Flores se plantea seriamente demandar a su propia madre, un paso que, para muchos, es tan impactante en su audacia como inevitable en su desesperación. Porque detrás de la cortina de humo y el estruendo mediático se oculta un calvario personal que los medios de comunicación, con una complicidad asombrosa, han decidido silenciar, desviando la atención hacia narrativas más convenientes y menos incómodas. Este es el relato de una agonía privada, una vida marcada por la ausencia, el abandono y, según testimonios desgarradores que apenas comienzan a ver la luz, una crueldad inimaginable que la ha perseguido desde su tierna adolescencia. Antes de sumergirnos aún más en las profundidades de este oscuro misterio y desvelar los secretos que yacen ocultos, quiero pedirte que te unas a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a suscribirte a Olor a Farándula para no perderte ni un solo detalle de estas historias que nadie te cuenta, las que desafían la narrativa oficial y exigen ser escuchadas. Y ahora, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo y qué piensas hasta ahora de este impactante giro judicial y de las revelaciones que comienzan a salir a la luz? Tu opinión es fundamental en esta búsqueda colectiva de la verdad y cada comentario nos ayuda a tejer el tapiz completo de esta compleja historia. De hecho, la losa de una condena por impago ya pende sobre Rocío Carrasco, un estigma legal y moral por no haber abonado la pensión de alimentos a sus propios hijos. Una afrenta que la persigue como una sombra insistente, incapaz de disiparse. Isabel Rábago, con una franqueza desoladora que corta como un bisturí, ha revelado al mundo que Rocío Carrasco no desea ver a su hijo David Flores ni en pintura, a pesar de que con él, supuestamente, jamás hubo conflicto o enfrentamiento alguno que justificara tal desapego. Esta declaración, escalofriante en su indiferencia, pinta un retrato perturbador de una madre que parece haber extirpado a sus propios vástagos de su vida, justificando lo injustificable con un hermetismo glacial y una frialdad que congela el alma. Un misterio inquietante se cierne sobre el porqué de esta distancia, especialmente cuando se habla de un hijo sin conflicto aparente. Pero el epicentro de este drama, el punto de no retorno que desencadenó la catástrofe personal de Rocío Flores y el inicio de su calvario público, fue aquella mañana fatídica en la casa de Valdez Oasis, un lugar que se transformó de hogar en escenario de un trauma.
La versión oficial, edulcorada hasta la náusea y presentada con una ingenuidad ofensiva, hablaba de una discusión trivial por una pieza de fruta, un pretexto tan endeble y ridículo que se desmorona ante el más mínimo escrutinio, revelando su verdadera naturaleza como una cortina de humo. Antonio Rossi, con la valentía y la honestidad que pocos poseen en este circo mediático, ha destapado la verdadera génesis de aquel infausto incidente. Una demanda de modificación de medidas presentada por Antonio David Flores, solicitando la guarda y custodia exclusiva de Rocío Flores, un giro que reescribe por completo la narrativa. No era la convivencia de su hija con su padre lo que genuinamente perturbaba a Rocío Carrasco, ni era la felicidad o el bienestar de Rocío Flores el quid de la cuestión en aquella batalla legal. Lo que verdaderamente incomodaba a la matriarca era la perspectiva insoportable de que la justicia la obligara, por primera vez en su vida, a pagar una pensión de alimentos a Antonio David por su hija, una carga económica que aparentemente aborrecía. Esta preocupación material, este temor acuciante a un desembolso económico, eclipsó cualquier atisbo de preocupación maternal, revelando un dilema mucho más profundo y siniestro que la simple discusión por la custodia compartida. La condena penal previa por impago de pensiones, un estigma que ya carga sobre sus hombros, cobra entonces una dimensión aún más oscura y reveladora, iluminando la verdadera motivación detrás de su inacción y su resistencia. La pregunta del millón, la que los fucsias deberían exigir con vehemencia y que los medios silencian con una complicidad pasmosa y vergonzosa, es la siguiente: ¿por qué Rocío Flores no quería vivir en aquella casa? La respuesta a esta incógnita es la clave que desvela el infierno, la pieza crucial que completa el macabro rompecabezas de una vida de tormento y privaciones, un enigma que aguarda ser desentrañado. Si Rocío Flores decidiera romper su silencio, si se atreviera a contar su verdad, España entera se caería, y con ella un castillo de naipes construido con mentiras, manipulaciones y omisiones deliberadas que han engañado a una nación. La versión parcial, interesada y unidireccional que se ha difundido con tanta insistencia es solo el aperitivo de una historia mucho más oscura, una verdad desgarradora que está a punto de salir a la luz. La narrativa que describe a Rocío Carrasco como una madre iracunda capaz de llegar a los palos y a la agresión física con su hija simplemente porque ésta deseaba vivir con su padre es, por decirlo menos, escalofriante y profundamente perturbadora. Esto lo hace Rocío Carrasco, Paulina Rubio y la gente que está mal de la cabeza. Directamente este es el problema. Antonio Rossi, no es la demanda. Es que hay gente que está loca y además es mala en este caso. Estas palabras, dichas por voces valientes que osan desafiar el statu quo, ponen el dedo en la llaga de una verdad incómoda que muchos preferirían ignorar. El problema, se insinúa con una carga de significado brutal, no nació con la demanda. Venía gestándose desde el mismo nacimiento de Rocío Flores, desde el momento en que Rocío Carrasco, tras su separación de Antonio David, inició su relación con Fidel Albiac, incluso antes de que el divorcio fuera una realidad tangible y oficial, trazando un camino de desapego. Y aquí reside el nudo gordiano de la tragedia, el secreto a voces que explica el drama subyacente. Los hijos, simplemente, le sobraban, se interponían en su nueva vida. Esta es la dura y lacerante acusación que se cierne sobre la sombra de Fidel Albiac, ese ser de luz que, según los relatos desgarradores que nos han llegado, no deseaba la presencia de los niños en su idílica burbuja de amor y felicidad, considerándolos un estorbo. ¿Qué pintaban Rocío Flores y David Flores viviendo con su abuela, lejos de su madre? En una familia normal, los hijos viven con sus padres, recibiendo su amor y cuidado. ¿No es así? Pero esta no es una familia normal. Es un universo donde los deseos del ser de luz dictaban el destino de dos inocentes, empujándolos hacia un abandono que se disfrazaba de conveniente cohabitación. Cuando el ser de luz no quería a sus hijos, simplemente los abandonaban a su suerte o los relegaban a terceros. Una decisión que, a la postre, resultó ser más cómoda que enfrentarse a la cruda realidad de ser tachada de mala madre por la calle. El verdadero infierno, sin embargo, se cocinaba a fuego lento tras las puertas de aquella casa, un lugar que debería haber sido un refugio, y se convirtió en una prisión. Rocío Flores, según testimonios que erizan la piel, vivió un calvario de encierro y privaciones incomprensibles para una menor. Se cuenta que la encerraban en un piso,
una medida draconiana y cruel que habla de un control asfixiante y una falta absoluta de empatía por la libertad y el bienestar de una niña. Y más allá del encierro físico, surge la terrible y escalofriante revelación sobre la comida. Se ha llegado a oír con un escalofrío que recorre la espalda y helará tu sangre, que a Rocío Flores simplemente no le daban de comer de forma adecuada, una forma de maltrato sutil pero devastadora. Si no se dignaba a pagar la pensión de alimentos, si se negaba a sufragar las necesidades básicas de sus hijos fuera de su hogar, ¿qué cabría esperar de la provisión de alimentos en su propio hogar, donde el control era absoluto? Imagina la escena, querida audiencia, y siente la angustia de una adolescente con hambre, acuciada por la necesidad, acercándose sigilosamente al frigorífico en busca de un simple refresco, una pequeña indulgencia para mitigar el vacío de su estómago. Pero detrás de cada movimiento, detrás de cada intento furtivo de saciar el hambre, acechaba la sombra omnipresente del ser de luz, o de quienes hacían su voluntad, empuñando una porra metafórica, listos para impedir cualquier acceso no autorizado a la comida. No se le permitía elegir qué comer, solo podía consumir lo que se le ponía en la mesa, seguramente productos baratos, ofertas de última hora, alimentos a punto de caducar, racionados con una mezquindad que duele. Una estrategia de control, de humillación económica y emocional que va mucho más allá de lo meramente mezquino, tocando las fibras más sensibles de la dignidad humana. Y la crueldad, lejos de detenerse, se extendía como una mancha tóxica. Rocío Flores, ya en una edad vulnerable y en plena formación de su identidad, fue víctima de comentarios despectivos y humillantes sobre su físico, lanzados con una saña que buscaba destruir su autoestima. «Estás gorda, tienes que adelgazar», le decían, no por una genuina preocupación por su salud o bienestar, sino, presuntamente, para que comiera menos, para que no gastara, para no incurrir en gastos que consideraban superfluos. Esta tortura psicológica y constante la sumió en una espiral de complejos con su cuerpo, desarrollando un trastorno de la alimentación que se manifestaba en atracones secretos y el miedo constante a ser descubierta. Los atracones, la desesperación por esconder comida debajo de la cama para saciar el hambre en secreto, son el reflejo desgarrador de una vida de penurias y un claro indicio de un entorno doméstico tóxico, abusivo y profundamente insano. Todo este horror, esta lenta y dolorosa agonía, era la crónica de una muerte anunciada para el alma de una joven. En cuanto Rocío Flores alcanzó la madurez emocional y la capacidad legal necesaria para tomar sus propias decisiones, supo con certeza, inquebrantable, que no podía seguir viviendo así, atrapada en un ciclo de maltrato y abandono. La demanda de su padre, por tanto, no fue la causa del conflicto que la llevaría a la agresión, sino el detonante, el catalizador de una fuga desesperada y largamente ansiada de un infierno que la consumía lentamente desde dentro. ¿Quién podría culparla por buscar refugio, por querer vivir con un padre que, a todas luces, le ofrecía un hogar, una verdadera familia, lejos de la sombra asfixiante de su madre y de la influencia corrosiva de Fidel Albiac? Nadie en su sano juicio. La transformación de Rocío Flores, una vez lejos de aquel ambiente opresivo y dañino, es una prueba irrefutable, un testimonio viviente de la verdad de su calvario. Su mejoría en todos los niveles, desde su semblante físico hasta su estabilidad emocional, es tan palpable como la luz del día, evidente para cualquiera que la observe sin prejuicios. La imagen de una joven más plena, más feliz y más segura de sí misma es un contraste devastador con la sombra de sí misma, que era en los 15 días que pasaba con su madre, una época marcada por el miedo y la ansiedad. Esa mejoría no es una casualidad fortuita. Es el testimonio viviente de una liberación, de una vida recuperada de las garras del trauma y el desamor. Su imagen, desde entonces, es la mejor prueba, el espejo de una dolorosa verdad. Me quedo sin palabras ante la magnitud de este relato, que apenas comienza a desvelarse. No hay calificativos suficientes para describir la barbaridad de lo que, supuestamente, Rocío Flores vivió y soportó en silencio durante tantos años. Si ella decidiera alzar su voz y contar esto públicamente, con todos los detalles y el dolor que acarrea, no es que España se caería. Es que más de uno de los que han permanecido en silencio cómplice o han tergiversado deliberadamente la historia en su propio beneficio tendría problemas muy serios e irresolubles con la justicia y la opinión pública. Este es el aperitivo, la punta afilada del iceberg de una verdad que, como un tsunami imparable, amenaza con arrasar con todo a su paso.
La historia que nadie te ha contado hasta hoy, la que se ha silenciado con la complicidad de muchos y la omisión interesada de otros, está a punto de ser revelada. Pero este es solo el principio. Hemos desvelado la punta de un iceberg de dolor, manipulación y abandono, pero la intrincada red de intereses que operó tras bambalinas, la maquinaria mediática y judicial que intentó silenciar esta verdad a toda costa y la hipocresía que la sustentó ante los ojos de un país entero, aún esperan ser expuestas en toda su crudeza. Prepárate, porque lo que viene a continuación arrojará luz sobre una oscuridad aún más profunda, un entramado que demuestra cómo el poder y la fama pueden distorsionar la realidad y aplastar a los inocentes. La verdad siempre encuentra su camino, y su eco es ensordecedor. El eco de las verdades ocultas resuena en los pasillos del poder mediático, revelando la intrincada telaraña de intereses que ha sostenido una farsa a costa de la reputación y la paz de una familia. Aquella sentencia condenatoria contra los productores de la infame docufarsa no es un hecho aislado. Es el primer temblor de un terremoto que amenaza con desenterrar una red de complicidades y un presunto nepotismo tan arraigado que parece haber corroído los cimientos del periodismo independiente. Hoy desvelaremos cómo se intentó silenciar a Rocío Flores y se manipuló la opinión pública, una estrategia maestra de desinformación que ahora se desmorona bajo el peso de la irrefutable verdad. Prepárense, porque la historia que nadie se atreve a contar, la que ha sido susurrada en los rincones y negada en los platós, está a punto de salir a la luz. El plan aparentemente era tan sencillo como cruel: desacreditar a Rocío Flores, reducirla a la caricatura de una hija maltratadora y agresiva, para que su testimonio perdiera toda validez ante la opinión pública. Se buscaba ponerle el San Benito, el estigma indeleble de una condenada, a pesar de que la ley, en su sabiduría y protección a la infancia, no condena a menores. Este montaje, esta construcción malévola, buscaba anular su voz, despojarla de toda credibilidad y cancelar cualquier oportunidad de reinserción en una sociedad de la que jamás fue excluida. ¿Es esta, entonces, la verdadera estrategia detrás de la narrativa dominante? ¿Destruir al mensajero para que el mensaje jamás sea escuchado? Los días recientes en las redes sociales han sido un torbellino de revelaciones, donde voces valientes han recordado el verdadero calvario de Rocío Flores, la joven a la que se pretendió retratar como una villana sin escrúpulos. En Twitter, numerosos usuarios han sentenciado que Rocío Flores debería besar el suelo de gratitud a aquellos responsables que en su momento decidieron no emitir su testimonio. La razón es escalofriante. Si esas palabras hubieran visto la luz, toda España habría sido testigo de la obscenidad de una chica que jamás volvió a levantar la voz en contra de nadie. Una joven que ha vivido una vida sin incidentes ni altercados legales durante 15 años, a pesar de la incansable persecución mediática. La madre Rocío Carrasco, en cada una de sus apariciones públicas, en cada entrevista, cuando se le preguntaba por David Flores, se limitaba a una respuesta glacial, a una frase que resonaba a desapego y desdén. Está en su mundo. Él vive en su mundo. Esta afirmación, cargada de una insensibilidad pasmosa, dibujaba un David Flores ajeno a la realidad, minimizando su existencia y su potencial. Sin embargo, Olga Moreno, quien convivió con el joven, se atrevió a contradecir esta narrativa, demostrando con su actitud y sus palabras la profunda ignorancia de la madre sobre la verdadera naturaleza de su hijo. Un padre, Antonio David, y una familia, con Olga a la cabeza, se volcaron en el cuidado y la educación del joven, abriéndole las puertas a una vida plena y funcional, un contraste desgarrador con la supuesta indiferencia materna. La visión de Rocío Carrasco sobre su hijo David, expresada públicamente, revela un desconocimiento absoluto y una profunda falta de preocupación por su desarrollo y bienestar. ¿Es posible que una madre no conozca las carencias y evoluciones de su propio hijo? Esta desconexión es, cuanto menos, perturbadora. Y si Rocío Flores, la hermana, decide contar su verdad, no hablará solo de su propio calvario. Hablará también, y con una fuerza arrolladora, del sufrimiento de su hermano, la otra gran víctima de esta historia, cuyas necesidades fueron relegadas a un segundo plano por intereses ajenos.
Ella, a diferencia de otros, nunca ha utilizado a su hermano como un arma arrojadiza o un recurso fácil para la lágrima fácil del público. ¿En qué momento Rocío Carrasco se preocupó realmente por su hijo David? ¿Alguna vez preguntó por sus informes médicos, por su progreso, por sus necesidades especiales, como cualquier madre haría con un hijo en una situación vulnerable? A juzgar por las acciones y declaraciones públicas, la respuesta es un silencio estruendoso, una ausencia flagrante de esa preocupación que cabría esperar. La crónica rosa se llena de historias, pero la verdad sobre la implicación maternal de Rocío Carrasco es una pieza ausente en este oscuro puzzle, una sombra que planea sobre su imagen pública. La dualidad de versiones sobre lo ocurrido aquel día en la casa de Valdez Oasis, una que absuelve y otra que condena, es el pan de cada día en esta saga mediática. Por un lado, aquellos que la defienden, los que se autoproclaman los puntos sobre las íes, la exoneran de toda culpa. Por el otro, aquellos que le recuerdan su pasado, especialmente en los días recientes, afirman que Rocío Flores debería besar el suelo por no haber emitido su testimonio, para evitar la obscenidad de lo que una chica de 30 años, con 15 años sin problemas legales, tenía que decir. La manipulación de la imagen de Rocío Flores, presentándola como un personaje agresivo y malevolente, busca cancelarla socialmente. Esta pena interna que ella lleva, este estigma de agresora que quieren imponerle, no es una condena legal, sino una sentencia mediática que busca coartar su futuro. La intención es clara: dejar a Rocío Flores como una agresiva de manual, una persona a la que se le cierran todas las puertas, todas las oportunidades de reinserción social, a pesar de que jamás ha tenido un problema con la justicia y su vida siempre ha estado, en realidad, totalmente reinsertada. Esta campaña de desprestigio, de echar mierda sobre su nombre, parece ser el hobby y el modelo de negocio de aquellos que se benefician de su silencio y de la narrativa distorsionada. Es una estrategia calculada para anular su voz y perpetuar el relato dominante, un intento desesperado por evitar que la verdad salga a la luz y desmantele el entramado de mentiras cuidadosamente construido. ¿Y quiénes son los artífices de esta orquesta mediática, los que actúan como sicarios del gobierno? Se les señala como los fucsias, un cuchillo clan que se cree inmune, protegido por una cadena que, escandalosamente, se sostiene con dinero público, el dinero de todos los españoles. No es casualidad, no es insustancial que todos ellos, uno tras otro, acaben enchufados en esta cadena, en posiciones privilegiadas que sin esta red de contactos jamás habrían soñado alcanzar. ¿Quién contrataría a Belén Esteban en Radio Televisión Española, o a Isapín, o a Yolanda Ramos como presentadora si no fuera por este entramado de favores y conexiones? El caso de Yolanda Ramos es paradigmático y por sí solo merece un capítulo aparte, una investigación profunda sobre el clientelismo y la falta de mérito. Íntima amiga de Rocío Carrasco, tras su paso por el programa Hasta el fin del mundo, ahora ha sido enchufada de nuevo en Radio Televisión Española para ser jurado en Maestro de la Costura Celebrity. ¿Qué preparación tiene esta mujer para juzgar nada? Ella fue la misma que acusó directamente a Antonio David Flores de arrebatarle a los hijos, a Rocío Carrasco de darlos por muertos, de proferir barbaridades y atrocidades con una ligereza pasmosa. Y ahora ahí la tienen, en un puesto de honor en la televisión pública, dando lecciones de moda, un despropósito que insulta la inteligencia de la audiencia y la dignidad de la profesión. La indignación se acentúa al recordar los cientos de millones de euros que, recientemente, han sido regalados a Televisión Española, robados directamente de los bolsillos de los contribuyentes españoles. Este dinero, en lugar de destinarse a la calidad y al servicio público, se desvía hacia productoras y personas como estas, que se han beneficiado obscenamente de la docufarsa. La multa impuesta de 200.000 euros, aunque considerable para algunos, es irrisoria si se compara con la pasta ingente que estas productoras y personajes se han embolsado gracias a la difusión de un relato falso y el linchamiento público de una persona. Se limpian el culo con esa cantidad, como bien se ha dicho. Porque el verdadero problema de Rocío Carrasco se ha desvelado con dolorosa claridad, nunca fue la imposibilidad de hablar con sus hijos, como ella insistió en proclamar ante las cámaras con lágrimas estudiadas y un dramatismo forzado. Su problema real, el motor oculto de todas sus acciones,
era la imperiosa necesidad de facturar a toda costa, de monetizar su dolor y su historia, sin importarle las consecuencias devastadoras que esto tendría para sus propios hijos. No le importó 80 vidas con tal de seguir obteniendo beneficios de una narrativa distorsionada. Sacar fichas psiquiátricas sin autorización, corromper policías y funcionarios, hacer lo que les ha dado la gana, bajo la capa de una falsa ética y moral, es un delito grave que clama al cielo. En este circo de los horrores, incluso hoy se atreven a dar lecciones de ética y polinesios, definiendo la violencia vicaria con una cínica hipocresía, señalando al padre como el maltratador, cuando la madre es quien supuestamente ha abandonado y pasado de sus propios hijos. Se atreven a decirnos que llamemos al 016 si vemos a alguien como Antonio David sembrando el miedo y el odio cuando los principales maltratadores son ellos, los que han orquestado esta trama de engaños y sufrimiento. Es un clímax de hipocresía que desafía la lógica y la moralidad, una danza macabra entre la verdad y la mentira. El silencio de Rocío Flores ha sido forzado, pero no ha sido en vano. Sus cicatrices del silencio son la prueba innegable de una verdad que se ha negado a morir, de un infierno que se ha resistido a ser enterrado. La demolición de este relato, la caída de estos fucsias y la revelación de la red oscura que los ampara, es un acto de justicia poética que, aunque tardío, es absolutamente necesario. La verdad, finalmente, ha encontrado una rendija, un hueco por el que colarse, y su luz es tan brillante que amenaza con deslumbrar y cegar a quienes tanto se esforzaron por mantenerla en la oscuridad. La verdad es innegociable, y su peso ineludible. Este desenmascaramiento no solo cambiará la percepción de una historia, promete reverberar en los cimientos del periodismo y la justicia, exigiendo responsabilidades a todos los niveles. Porque al final la verdad siempre sale a la luz, y su precio, para aquellos que intentaron silenciarla, será mucho más alto que cualquier multa o condena judicial. Es un legado de dignidad y resistencia que Rocío Flores, con su silencio roto y su historia desvelada, está dispuesta a desescribir. Esta es la historia que se ha negado, la que ha sido distorsionada, pero que ahora se cuenta con toda la crudeza y la pasión que merece. Si este viaje a las profundidades de la verdad te ha conmovido y te ha abierto los ojos a una realidad incómoda, te pido que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a Olor a Farándula y no te pierdas ni un solo capítulo de estas narrativas que exigen ser escuchadas, para que la luz de la verdad ilumine cada rincón oscuro. El viaje apenas comienza, y aún quedan muchas más capas por desvelar en este intrincado tapiz de poder manipulado.